Bueno, esto es para jugar, esto no es ser electricista, esto es jugar más o menos. Esto lo puede saber cualquiera. Por ejemplo, acá tenemos un contactor y un relevo térmico, ¿sí? La ruedita no infiere nada, un automático de tanque y yo le puse un circuito de ventilador. Más o menos para enseñar con un contactor lo que es un solo circuito, ¿no? En un solo circuito. Ahora vamos a ver que activamos acá y se activa el contactor. Pero si no activamos el circuito ventilador, ¿sí? Mira, apagamos y se apaga. Y prendemos y se prende, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pero nadie nos enseña, ¿sí? Que es un campo magnético. Por ejemplo, porque si la bobina empieza a ser así, la bobina del contactor empieza a ser así, que a veces pasa, ahí se le queman los papeles. Porque si le pregunto qué es una bobina que genera un campo magnético, no van a saber. A ver, a los estudiantes, por ejemplo, de cierto curso, le enseñan a conectar un automático de tanque. Entonces, cuando te llaman de una casa, de un domicilio, y tenemos el contactor que está generando eso, no lo van a saber solucionar. Agarran y te lo cambian directamente. Y el problema por ahí no está cambiar el contactor, ¿entendés? Si le pregunta a alguien, y por ejemplo, como tu ayudante, por ejemplo, vos tenés un ayudante y te pregunta, ¿qué genera que se chupe la bobina? Y no van a saber, porque no tienen ni idea de quién descubrió el campo magnético. ¿Quién descubrió el campo magnético? ¿Quién lo mejoró el campo magnético? ¿Quién descubrió que la relación entre campo magnético y electricidad son dos diferentes complejos de un mismo factor? ¿Me explico? ¿Sí? Faraday fue el que lo mejoró y Oster fue en 1820 quien descubrió el campo magnético a través de un sistema de aguja magnetizada, y el campo magnético la llevaba a un cierto punto, los polos, negativo y positivo. Ahí descubrió lo que es el campo magnético. Por ejemplo, tenemos en la bobina A1, ¿sí? A2 y A1, ¿sí? Ya sea de 220, de 380 la bobina, de 24, ¿sí? Por ejemplo, vos le pones un polo positivo y un polo negativo, ¿sí? Y la bobina va a generar, ¿qué genera la bobina? Un campo magnético. ¿Qué es un trafo? ¿Qué es una bobina? Un transformador, ¿sí? Ponele. El trafo, ¿sí? Tiene un bobinado de 220, ponele. Y tiene otro bobinado de 24 volts, ¿sí? Entrada y salida. ¿Por qué? Entra y sale 24. ¿Quién me lo explica? ¿Me explico? Por ejemplo, el metal tiene mucho que ver. ¿Por qué una bobina hace ruido también? Cuando vos la cargas con un voltaje y la bobina hace ruido, por la expansión del magnetismo, de las chapitas, ¿sí? Para eso está 50 o 60 Hz. Los Hz de un circuito hacen que vibre el bobinado. Y a veces, cuando por ejemplo, siempre, cuando tenemos un magnetismo, esto produce, ¿sí? Un magnetismo, ¿sí? Eso hace que los electrones se desplacen de un punto hacia otro, ¿sí? Ley de Ohm. Esa es la ley de Ohm, ¿sí? Dice que la ley de Ohm es la intensidad de corriente que circula de un punto hacia otro y es inversamente proporcional a la resistencia y directamente proporcional al voltaje. ¿Qué quiere decir acá? Que por ejemplo, la resistencia, ¿sí? ¿Es una resistencia? Para eso tenemos que entender qué es una resistencia. Una resistencia es una oposición al flujo de energía. Entonces, si tenemos una resistencia, un bobinado va a generar un campo magnético. Si genera un campo magnético, genera que, por ejemplo, la platina, ¿sí? De el tornillito A2 y el tornillo de A1, ¿sí? Se pegue. Si generamos un campo magnético, ¿sí? Un campo magnético opuesto, ¿sí? Se van a chupar las platinas. Eso es lo que genera la bobina. ¿Entendés? Y si no entendés este principio, no van a entender la solución. Simplemente van a ser cambias piecitas.
Porque ahora los egresados de esas escuelas son cambiapiecitas, porque no saben solucionar estos problemas. Yo te lo bobino de vuelta, o te reparo la bobina, o la reviso. ¿Me explico? Primero tenés que medir voltaje o continuidad, ¿entendés? Continuidad para saber la resistencia, ¿sí? Ley de Ohm. Y el voltaje de entrada, a ver si el voltaje ha caído, o si está caído el voltaje, ¿me entendés? Y después, si la resistencia está bien y el voltaje está bien, ¿viste? Así que hay mucho para aprender. Bueno, otra cosa muy importante para comprender lo que es la electricidad es tener en cuenta la ley de Columbus, la ley de Joule, la ley de Kirchhoff. Le preguntas quién fue Columbus, quién fue Joule, quién fue Kirchhoff, no saben. Le preguntas cuántos electrones pasan de un punto hacia otro en un segundo, tampoco saben. ¿Entendés? ¿Cómo se dice? Entre un punto hacia otro en un segundo pasan aproximadamente 6.25 trillones de electrones. ¿Eso cómo se mide? Es imposible medirlo. ¿Eso cómo se mide? En un Columbus. Es igual a un Columbus. ¿Sí? Es igual a intensidad de corriente, que es amperaje. La circulación de electrones es intensidad de corriente. Y la medida para determinar la cantidad de electrones es amperes. No es lo mismo que intensidad de corriente. Ley de Ohm. Después está la ley de resistencia. ¿Sí? Después, para comprender estos cálculos, porque el cálculo es muy avanzado, el libro que voy a mostrar, tenés que entender el seno, el coseno y la tangente. ¿Sí? La tangente a la menos 1, el coseno a la menos 1. ¿Sí? Todo esto tenemos que comprender. Esto es ser electricista, esto es electricidad. ¿Sí? No es pelar cables y cambiar piezas. ¿Sí? Si no comprendes el principio de la electricidad, el cambio de la historia, no vas a comprender la electricidad. Yo hace 20 años empecé a leer este libro, ¿sí? Electricidad básica, de ingeniero Adolfo Di Marco, que tiene cálculos muy avanzados a nivel ingeniero, ¿sí? Cuando vos comprendas este libro, ¿sí? Si estás estudiando electricidad, comprate este libro, ¿sí? Acá te enseña lo que es electricista y cómo resolver problemas muy complejos de electricidad, ¿sí? Vamos a demostrar si tenían razón. Y ahora vamos a leer quién descubrió el campo magnético y quién lo mejoró. A ver, supuestamente dice que el campo magnético, ¿sí? Y la electricidad son dos factores, ¿sí? Que van de la mano. Entonces, si nosotros tenemos, a ver, un campo magnético, generamos un campo magnético. Si tenemos un campo magnético, generamos rotación, tenemos, mirá, para que no puedo ubicarme en los dedos, porque tengo los dedos inútiles. Ahí está, mirá. Mirá el voltaje que producimos. Microvoltaje, pero